Amigos virtuales y presenciales, buenos días. Nuevamente aquí en Atención y Tratamiento Psicológico. Ahora compartiéndoles una conferencia más. La idea cuando hacemos estos ejercicios y estas pláticas es que quienes están presentes o quienes nos escuchan a través de las redes sociales tengan información que pueda nutrir su vida. Esta conferencia la voy a iniciar de la siguiente manera. Hace tiempo vi una película que se llama Lucy. Lucy es como nuestro ancestro más lejano, es como la mamá de todos nosotros, ¿no? Y Lucy es una changuita que encontraron y que se supone que es la primera mujer, el ser humano que dio descendencia a todos y cada uno de nosotros. En la película es una cuestión interesante porque sale una chica, es un personaje que todo lo que está observando tiene la capacidad de procesarlo y de saber exactamente qué pasa. Voy a suponer que ahorita yo soy ese personaje y entonces veo que alguien está con escurrimiento nasal. Y entonces mi cerebro ya hizo todo un diagnóstico de qué es lo que tiene. Incluso si puede tener influenza la persona o no. Otra tosió y por la forma como tosió, de manera simultánea, mi cerebro ya está procesando todo lo que hizo, qué le puede pasar, qué no le puede pasar, qué se puede tomar con medicamento o no. Pasa un avión, puedo suponer igual toda la estructura del avión, pasa alguien acá afuera, grita algo, entonces me pongo en contacto con sus emociones y sé de manera simultánea qué es lo que está pasando en todo momento. Eso es maravilloso, pero también es para espantarse, ¿no? Si alguien solamente con vernos sabe todo lo que pasa al interior de nosotros, estaría bastante complicado porque hasta miedo nos daría. Ok, ¿por qué lo menciono todo esto? Porque el día de hoy vamos a entrar en un mundo que está sobrepuesto sobre todos los que hemos venido platicando cada vez que damos una conferencia. Es el mundo de los complejos. Tenemos aquí, como siempre, iniciamos con una frase. En el caso del día de hoy es un psicólogo que se llama Alberto Bandura y dice: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Ok, hay personas que a veces dudamos en lo que vamos a hacer y no confiamos en nosotros mismos. Por lo tanto, lo que hacemos es nos quedamos detenidos. Ok, está bien, vamos a llegar a algún lugar, no. Pero es una garantía de que si no nos movemos, no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. ¿Y por qué también lo menciono todo esto? Porque en el caso de los complejos, generalmente es difícil que nos damos cuenta que estamos acomplejados en algún área de nuestra vida y los demás son los que se dan cuenta. Es así como Lucy, los demás se alcanzan a dar cuenta qué es lo que nos pasa, pero nosotros no. Para nosotros es completamente ciego, es completamente imperceptible qué es lo que está sucediendo. Hoy es un encuentro interesante porque cuando éramos niños seguramente a nosotros nos contaron algún cuento nuestros papás, ¿no? Para ir a dormir, está padrísimo, ¿no? O si somos papás, nosotros hemos contado algún cuento a nuestros niños y si se han quedado dormidos, qué padre es ver que ya contamos ese cuento, a lo mejor hasta inventado, ni siquiera existe, y nuestros hijos se quedaron completamente tranquilos y dormidos. Bueno, no sé si se van a quedar dormidas o no, incluso nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, pero sí les garantizo que vamos a mover muchas neuronas y que vamos a hacer muchas reflexiones en ese sentido y que nos va a sorprender incluso cuando me encuentre con los cuentos, cuáles serán las realidades de esos cuentos. No es que esta conferencia sea de puro cuento, pero sí nos vamos a encontrar con ciertos personajes. Ok, voy a hablar de tres elementos. Uno se llama trastorno, otro se llama síndrome y otro se llama complejo. ¿Por qué voy a hablar de estos elementos? En el caso particularmente, cuando hablamos en psicología de trastornos, casi siempre podemos decir trastornos alimenticios, trastornos del comportamiento, trastornos infantiles, trastornos de la sexualidad. Significa que hay una alteración en nuestra personalidad en algo. Si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, mi mente la va a estar dominando. Si soy acumulador en el trastorno obsesivo compulsivo, voy a estar acumulando cosas en mi casa y ni siquiera me voy a dar cuenta.
Si soy ordenador, voy a estar inquieto porque no están alineadas las bancas ahora aquí en la conferencia, y lejos de estar en la conferencia voy a estar pensando en cómo ordeno lo que yo creo que debe estar ordenado. Ok, ese es el caso del trastorno. Un síndrome es un término médico que se utiliza para saber los signos y los síntomas. Yo le puedo preguntar a alguien que veo que tiene escurrimiento nasal, es algo que es evidente, entonces yo voy a notar qué es lo que está sucediendo con la persona, pero hay otras cosas que el propio paciente va a entender que le pasan directamente dentro de su cuerpo, y voy a preguntar cómo se siente. Ah, tengo temperatura. Ah, tengo un dolor por acá. Eso yo no lo puedo ver, pero el paciente sí me lo puede explicar. Entonces sucede lo mismo en estos complejos, porque hay cosas que el paciente puede sentir o que podemos observar desde fuera. Y por último, esto que se llama complejo. Cuando alguien viene a la consulta, no me vuelvo especialista en la persona, eso sería imposible, pero me vuelvo especialista en patrones de comportamiento. Por lo tanto, puedo observar que tiene uno, o que tiene dos, o que tiene tres patrones que están al mismo tiempo encimados. Y por eso entonces hablaba de este personaje que representa a Lucy, y que sabe muchas más cosas que nosotros no sabemos, y que son capas superpuestas que están ahí, que nosotros no las percibimos, pero que quienes nos están observando desde fuera sí se dan cuenta que las tenemos. Entonces es interesante porque entramos en un terreno en donde lo que buscamos es identificar cosas que le pasan a nuestros pacientes o igual a las personas, y entonces vamos identificándolas y podemos ayudarles en ese sentido, no solamente que las reconozcan, sino que las puedan cambiar. Una advertencia con respecto a la conferencia y a todas las cosas que vamos compartiendo: aunque les sirvan a las personas, eso no sustituye a un proceso terapéutico. Si hoy me compro un libro de autoayuda y en la conclusión es que dice necesitas ser feliz, ok, a lo mejor ya lo sabía desde antes, ¿no? Y eso dice el libro, pero no sustituye ni a un medicamento ni a un proceso terapéutico. Son guías, pero en esa precaución quiero que se tomen desde esa perspectiva. Ok, entonces vamos a utilizar en esta conferencia el concepto de síndrome o de complejo de manera similar, haciendo referencia a patrones de comportamiento que presentan las personas y también a sentimientos que están dentro de cada uno de ellos, pero que a veces no se dan cuenta y nosotros desde fuera se los podemos identificar. Ok, ahora pasemos a lo siguiente. Generalmente, si hoy me observo a mí mismo, va a haber cosas de mi cuerpo o de mi mente que no me agraden, y eso nos va a pasar absolutamente a todos. Puedo decir, si tan solo fuera más alto, ¿no? Si tan solo fuera más delgado. El otro día, una persona que vino acá a nuestras instalaciones me dice, es que yo pensé que eras un poco más alto. Y le digo, no, tengo la estatura que tengo. Pero es que pensé que eras más alto. Ajá. Y él estaba obsesionado con mi altura, y yo en ese sentido tengo la estatura que tengo ya. Pero de verdad que pensé que eras más alto. Y él se quedó atorado con eso, y yo simplemente ni siquiera lo registré. Le hubiera podido contestar, pensé que estaba sano, ¿no? Y entonces a lo mejor lo percibe o no lo percibe. Cuando nos quedamos atorados con algo, y hacia ahí va el comportamiento con los síndromes o con los complejos, es que inconscientemente tenemos patrones en nuestra cabeza que nos permite quedarnos atorados y que no nos permite actuar. Entonces, en la imagen que tenemos esta hora, es alguien que se está viendo en un espejo, que potencialmente podría ser una chica que es bella, pero que si en el espejo no se alcanza a ver bella, eso es lo que va a estar en su cabeza todo el tiempo. Es que me salió un granito por aquí, es que traigo un grano aquí en la nariz que me hace ver como alguna de las brujas de los cuentos de hadas. Y entonces, si yo tuviera esa condición, a lo mejor voy a estar dando la conferencia así, ¿ok? Para que no me vean el grano que me salió en la nariz, porque entonces voy a estar concentrado en mi grano, pero lo demás se me va a olvidar. Ajá, ok. Entonces, cuando un pensamiento
se genera o nos genera un problema, no nos permite sacar toda la potencialidad que nosotros tenemos guardada dentro de nosotros. Ok, acuérdense, amigos de Facebook, que puedan hacer sus preguntas, pueden participar con nosotros. No voy a alcanzar a ver sus complejos desde aquí, pero de verdad que sí puedo estructurar toda una serie de pensamientos que tienen que ver con eso. Ok, a mí me han gustado mucho los cuentos, y no es que esta conferencia sea puro cuento, pero voy a empezar a hacer una referencia de cuál era la intención antes de conectarnos con los cuentos. Había un enfoque completamente sociológico aquí. ¿Cómo nos enseñaban a los niños la realidad? Nos platicaban cuentos, había reuniones. Yo quiero imaginar que eso sucedió muchísimos años para atrás, cuando tuvimos la capacidad de tener un lenguaje, cuando alrededor de la fogata, es normal el día de hoy que si salimos de vacaciones o hacemos una fogata, alguien o empieza a contar un chiste o empieza a contar una historia de terror. Seguramente que eso pasó también desde hace muchos años para atrás. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que nos empezaban a contar historias, pero esas historias eran un poco diferentes. Aquí aparece una imagen que hace referencia a Pinocho, y entonces voy a conectarme con la historia original. En la historia original iba de lo ficticio también a lo real, o de lo real a lo ficticio. Carlo Collodi, un italiano que escribió esta primera versión de Pinocho, él sí coincide en la versión de ahora que tenemos ya más matizada, más así como para niños, que existió un señor que se llamaba Geppetto, y que ese señor tenía un deseo tan grande de tener un hijo, que entonces lo empezó a construir de madera, que hubo por ahí una estrella a la que le pidió que ese niño de madera se hiciera como un ser humano, y entonces medianamente se lo concedió esa estrella. Ok, ya tenía Geppetto a su hijito, nomás que el hijito era muy mentiroso, y aquí el cuento es que se trataba justamente en estos aprendizajes de puntualizar en los elementos negativos que tenemos como seres humanos. ¿Quiénes de ustedes han dicho mentiras el día de hoy? No levanten la mano, porque seguramente que van a haber muchas manos levantadas. Todos decimos mentiras. ¿Cuántos años tienes? ¿Y para qué quieres saber mi edad? Tengo como 70, pero me veo de 50, ¿no? Ok. Y nos preguntan cuánto ganas, y tampoco tenemos que estar diciendo a los demás toda la verdad, ¿no? Hay cosas que nos vamos a guardar. Ok. Entonces resulta que Pinocho en ese sentido retrataba la realidad de las mentiras. Era un chico mentiroso, era un chico embustero, era un chico que engañaba, todo de madera. Ok, en esa versión original resulta que como era tan mentiroso, cuando iba a pedir comida a algún lugar, porque vivía en un pueblo, entonces lo recibían aventándole agua, lo recibían aventándole mentadas de madre, ¿no? Seguramente que en italiano, no sé cómo se diga, y no le voy a decir ahora, pero así lo recibían a Pinocho. Y entonces en alguna de esas que le avientan agua, Pinocho dice, bueno, me tengo que secar. Se pone cerca del fuego, y ¿qué creen que pasa cuando se combina el fuego con la madera? Aunque esté mojado, se le queman las patrullas al Pinocho. Ajá, ok. Y entonces cuando medianamente despierta y huele a quemado, ya trae los pies quemados. Cuando tenemos un amor de padre o un amor de madre, justificamos todas las cosas que hacen nuestros hijos. Ese Geppetto que tenía tanta necesidad de tener un hijo, lo único que hace es que construye otros pies y se los pone nuevamente porque eran de madera. Ok, pero Pinocho sigue con las mentiras, de tal suerte que ya en el pueblo, como están hartos de las mentiras y de los engaños de Pinocho, agarran y al final del cuento lo ahorcan. Ese es el final del cuento de Pinocho que ustedes conocen, pero me voy a regresar un poco con anterioridad. Sí existe el Pepe Grillo, y ese Pepe Grillo le dice todas las cosas que está haciendo mal, pero en algún momento, imaginen qué pasa, o qué pasaría si tengo una bola mágica con la que puedo saber todos los patrones de mentiras que ustedes dicen, y además cada vez que los veo, les digo, tú eres mentiroso en esto, en esto y en esto, y ayer dijiste mentiras por esto y por esto. ¿Cómo se sentirían? Cada vez que yo les veo,
van a tener ese patrón de mentiras. ¿Cómo se sentirían? O sea, no hay ninguna comunicación, solamente existe esa parte. ¿Cómo se sentirían si yo les digo siempre sus verdades de las mentiras que están diciendo? ¿Cómo se sentirían? Juzgados. Incómodos. Muy incómodos, ¿verdad? Entonces, como este grillito le dice a Pinocho todas las cosas que está mintiendo, y Geppetto tenía un martillito de madera con el cual tallaba igual todas sus piezas, entonces agarra y lo mata al Pepe Grillo con el mazo y lo deja embarrado en la pared. Y ese era el cuento original. O sea, suena bastante cruel, pero así era el cuento. Entonces, la cuestión es que este es el caso de Pinocho. Ok, vamos a pasar a otro más. Este otro también está interesante. Entonces, tenemos influencia de los cuentos hacia nuestra vida cotidiana, y de la vida cotidiana hacia los cuentos, y así se construyen. Esto es interesante porque Charles Perrault es el autor de Cenicienta, también del Gato con Botas, también de Blancanieves. Y entonces Walt Disney, que lo vamos a retomar hacia adelante, él solamente retoma las historias, las transforma, las matiza y las vende como si fueran. O sea, no tenía esa creatividad, pero sí era un gran empresario que podía incluso abusar de los demás, porque nunca dibujó un solo monillo terminado de los que hoy se ven o vemos en las pantallas. Pero bueno, esta es una historia que ha tenido también muchas variaciones en el caso de la Cenicienta. Y en el caso de la Cenicienta, me conecto con las historias originales. Sí se trata de un señor que se casa con una mujer muy bondadosa y que después se le muere la señora, ¿no? Pero ya tiene una hija. Si la mamá era bondadosa, la hija resultó ser muy bondadosa. Y en este caso, la historia, el señor dice, bueno, ¿yo por qué me tengo que quedar solito? ¿No? Voy a, siendo una persona buena, se va a juntar, a veces nos podemos juntar con una persona buena, y hemos hablado aquí de las parejas tóxicas, y siendo muy bueno yo, puedo generar una relación de pareja muy tóxica, y me junto con alguien que es rete mala, ¿no? Por eso es la madrastra. Entonces, en esta versión original, sucede que ese señor, siendo tan bueno y teniendo una hija tan buena, ve a una señora, que es la madrastra, se enamora perdidamente de la madrastra, y aunque le trata mal, de todo modo se queda. A veces estamos dispuestos a pagar un precio muy alto por el amor y no nos damos cuenta, pero en esa versión, que es la de cuentos, se queda con esa persona. El señor se muere. Ok, qué tristeza. Y la hija, que es buena, se queda con una nueva familia, y la madrastra se queda con la fortuna del señor, con las hijastras, y a esta, con sus hijas, y a la hijastra, que le ponen de nombre Cenicienta, ¿no? Porque la pone a hacer todo el quehacer de la casa. Y a las hijas, a sus hijas, no, a ellas están como princesas. Hemos hablado igual de la hiperpaternidad, ¿no? Y en la hiperpaternidad los papás hacen todo en función de los hijos, y no existe otra cosa más que la atención de los hijos. Entonces, esas hijas también eran malas. Y entonces, como pone a la Cenicienta a hacer todo el quehacer, en una primera versión hay un carnero mágico, que Cenicienta sabe que es un carnero mágico, y como la madrastra se da cuenta que es un carnero mágico, ¿qué creen que hace? ¿Han probado la barbacoa los domingos? Sí. Ok, pues mata al carnero, se lo come la madrastra para evitar cualquier cosa que pueda hacer Cenicienta, y entonces lo único que quedan del carnero son los huesos. Y entonces Cenicienta va y le pide a los huesos, que también son mágicos, tener la oportunidad de ir a una fiesta donde va a estar un príncipe y donde la va a pasar también. Okay. En esa versión original, si se transforma Cenicienta, porque le pide al carnero mágico que transforme su realidad, va, la transforma, va muy bonita la fiesta. Tengo una amiga que dice que no existen mujeres feas, sino que existen más bien mujeres pobres, porque luego no tienen lana para invertirle y poderse bellas, ¿no? Ok, en esa versión, sí también conoce al príncipe, sí baila con él, sí se sale de la fiesta antes de las 12 y deja una zapatilla, pero en esa versión original,
como la madrastra está enferma de poder y ve que sus hijas, sobre todo la mayor, tiene un pie muy grande, entonces lo que hace para que le quede la zapatilla es que le corta con un hacha tanto el talón como los dedos para que le quede la zapatilla, ¿no? Esa es la versión original. Pero en esa versión original todavía, ok, sucede que medio sospechan en el castillo y la gente de ese príncipe como que no es tan real que le haya cortado los pies y que le queden las zapatillas, no le quedó de manera original. Entonces se casa la Cenicienta con el príncipe. ¿Y qué hace una persona cuando está cegada por los celos? ¿Qué hacen las relaciones de pareja cuando alguien está cegado por los celos? Actúan y dañan a la persona que yo creo que me está robando al ser amado. Por lo tanto, en esa versión original, las hijastras le pican los ojos al príncipe y lo dejan ciego. Está rete cruel esa historia. Ok, la que nosotros conocemos es otra diferente. Después hay variaciones en las historias en donde la zapatilla no era de cristal, sino era más bien de cuero. Hay otras que hablan que era de tela. En fin, hay diferentes variaciones en ese sentido. Ok, entonces la cuestión que sucede, podemos apagar la luz, María, a ver si se mejora es el de arriba. La cosa es que cuando en estas versiones originales está como para espantarse, ¿no? Imaginen que eso nos cuentan nuestros papás en la noche, nos dejan intranquilos, ¿no? No vaya a venir la madrastra y entonces algo nos va a hacer. Ok, pero hemos utilizado esto en la psicología para aplicarlo también a la realidad cotidiana, y entonces aquí aplica muy bien el término de que no eres lo que el que habla de sus carencias en realidad está hablando de todas aquellas cosas que le molestan, y decimos: dime lo que escucho lo que dices para saber cómo realmente eres. O sea, voy a confiar en tus actos, pero no en tus palabras. Entonces la cuestión aquí en todo este desgaste con los cuentos es que lo utilizamos nosotros más bien para poder explicar los complejos. Y esos complejos generalmente inician desde que nosotros somos niños. Pensemos lo que sucede en nuestra infancia. Si alguien nos dice: oye, tú eres muy tonto, oye, no eres lo suficientemente guapo, no eres lo suficientemente alto, esos chinos te quedan muy mal, te ves rete feo, y Lacio te ves peor, y tu hermano sabe más que tú, y el vecino es mejor que tú. ¿Cómo vamos creciendo a través de todo esto que vamos aprendiendo en la infancia? Ok, lo voy a poner más realista, pero al mismo tiempo dramático. Si vivo en una relación de pareja en donde mis papás están constantemente peleándose, ¿qué es lo que voy a aprender de la realidad? Lo que voy a aprender de la realidad es que así es normal que los papás se peleen. Si yo tengo una relación de pareja también, me voy a estar peleando constantemente con mi pareja y voy a suponer que eso es normal. Entonces, de ahí vamos a poder tener otro tipo de implicaciones. Estas implicaciones que vamos a tener, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, me voy a hacer una imagen y voy a pensar ahorita. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen en donde está un gatito que se está viendo en su sombra y se ve realmente como un león. Así será la realidad. Voy a pensar, porque existe este complejo, que yo sé muy poquitas cosas, no sé de un tema, ¿no? Vamos a pensar que todos ustedes son químicos y que yo me leí un artículo de química y que siento que sé más que ustedes. ¿Eso será real? No, es parte de mi complejo. Y en mi complejo yo voy a sentir que sé más que ustedes son especialistas, y me voy a ver como este gatito, pero en realidad me voy a ver como un león. Pero eso solamente sucede en mi cabeza, ¿sí? Me crean o no me crean, sucede en mi cabeza. Por lo tanto, me voy a comportar como un gato tonto que cree que con leer un artículo ya sabe más que los demás. Aquí la cuestión, entonces, todas aquellas cosas que me pueden incomodar de mí o que me incomodan de los otros se convierten en un complejo.
Y este complejo va a tener como diferentes escenarios. Yo me puedo preocupar porque el día de hoy no me peiné, pero si me preocupo toda la vida porque no me peiné el día de hoy, seguramente que tengo un complejo. Si me preocupo mañana para ver si estoy tan peinado y nunca voy a quedar con el peinado que a mí me gusta, seguramente que voy a tener un complejo por ahí. Hay complejos que van desde lo muy científico hasta lo muy coloquial, ¿no? Entonces, si tengo un pensamiento que me atormenta de forma obsesiva, ya sea a través de algo físico o a través de algo psicológico, entonces estamos hablando de un complejo. Okay. Vamos a tener aquí algunos personajes que hoy voy a retomar para hablar de cómo caemos en diferentes estructuras. Tenemos a Superman. Superman tiene una debilidad, ¿no? La kriptonita. ¿Qué tal que la kriptonita en una relación de pareja es que me esté gritando mi señora, ¿no? Si me grita ya me puso kriptonita, entonces sí, mi amor, ya me neutraliza. Vamos a pensar en Wendy, del cuento de Peter Pan. Esta Wendy vuela, pero bueno, esa Wendy la vamos a ver más adelante, se hace cargo de sus hermanos, porque la mamá anda de pachanga con el señor, y entonces se hace cargo de Peter Pan y le resuelve muchas dificultades. Está Peter Pan. Y hoy en la hiperpaternidad podemos estar haciendo un montón de combinaciones. Una de ellas es que podemos estar formando hijos Peter Pan. ¿Y cuál es el hijo Peter Pan? Aquel que le resuelve todo, porque Wendy le resolvía todo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí a la Bella Durmiente, ¿no? Y tenemos también a Cenicienta. Ahorita vamos a ver la relación entre la Bella Durmiente, ¿no? En la versión original, a propósito, de la Bella Durmiente, sí hay un príncipe que detecta que está una princesa dormida. ¿Y qué creen que hace con la princesa que está dormida? Porque nomás están solitos, ellos dos. Se la tira ahí a la princesa dormida, ¿no? Y entonces, pues estaba dormida a ver si despierta, ¿no? Bueno, no lo sé, pero así es el cuento original. Okay. Si revisamos las versiones originales nos va a dar risa, pero también nos va a dar espanto. Ok. Tenemos algunos complejos y ustedes se van a volver también especialistas, o en ver sus propios complejos o ver los de los otros. Generalmente es más fácil detectar lo de los otros porque siempre estamos viendo el comportamiento de los demás. El complejo de Aristóteles es la persona. Aristóteles era un filósofo que sabía muchas cosas, pero no sabía todo. Por ejemplo, explicaba, tomaba una roca y si la aventaba y la roca empieza a dar vueltas y después se detiene. Él explicaba que las rocas se detenían porque ya estaban cansadas, ¿no? Y uno se cansa si está en mucha actividad, o sea, ya te queda así como roca. Pero Aristóteles explicaba un montón de cosas así. El problema es que eso se llevó quién sabe cuántos años con las verdades de Aristóteles. Entonces, el que siente que lo sabe todo tiene complejo de Aristóteles. Aunque diga tonterías y sabe que puede estar diciendo tonterías, tiene complejo de Aristóteles. Y siempre hay alguien experto, ¿no? Platicamos de fútbol, sabe todo de fútbol. De religión, sabe todo de religión. De su vida personal, también sabe de su vida personal. O ese es que tiene el complejo de Aristóteles. Otro más. El de Aquiles, dicen, me diste en el talón de Aquiles. Se supone que era la única parte vulnerable que tenía Aquiles, su talón. Y entonces la cuestión aquí es que, acuérdense que lo que vemos no es lo que es. El que tiene complejo del talón de Aquiles es que siempre se muestra como superior en algo, aunque eso en que se está mostrando superior en realidad es su propia debilidad. Me voy a hacer como que soy el fuerte, pero en realidad me siento muy débil por dentro. Me voy a hacer como que soy muy inteligente, pero en realidad me siento tonto. Ok. No vamos a ver todos. Aquí está el de Hamlet. ¿Ser o no ser? Oye, cerré la llave de la estufa. Creo que no. Me voy a declarar como una chica. Pero ¿qué tal que me rechaza? ¿No? Voy a salir al súper. ¿Qué tal que no traigo dinero? ¿No? Y aunque ya revise la cartera y veo que sí traigo dinero, pero ¿qué tal que no me lo aceptan? Es decir, es alguien que está dudando prácticamente de todo lo que hace. Y complejo de Pinocho, ¿no? Hay personas que tratan de llamar la atención por todos los esquemas, por todos los lugares. Entonces, si una persona está llamando mal la atención, me invento una historia que sé que es mentira, pero es para atrapar la atención de todos los demás. Y entonces, la cuestión es que hay un montón de complejos. Ahorita solamente estoy señalando algunos de ellos. Ok. Si ustedes
tienen una cierta edad, no voy a decir de los 20, de los 30, pueden reconocer a esta persona que se llama Farrah Fawcett, bueno, se llamaba, ya falleció. Era del programa de Los Ángeles de Charlie. Y entonces sí tenemos una forma de analizar los complejos. Solamente vamos a ver un solo ejemplo de la parte científica, y que se llama trastorno de dismorfia corporal. Se trata de que nosotros tenemos una preocupación por algún aspecto de nuestro físico. Y entonces esta mujer se fue transformando porque no le gustaban cosas que ella tenía. Si observamos la primera fotografía que está generada ustedes hacia la izquierda, era una mujer realmente bella, ¿no? Farrah Fawcett era una mujer muy bella, participaba en esta serie de Los Ángeles de Charlie. Eran 3 chicas, eran los 3 ángeles, y el Charlie nomás las mandaba a alguna misión y ellas resolvían absolutamente todo. Se las ingeniaban, de repente una sabía karate, la otra era engañadora, y entonces siempre resolvían todos los casos de Charlie. Y al Charlie nunca lo conocí, nomás les mandaba a hacer todos los trabajos. Pero fíjense cómo se va transformando la realidad. Si no me gusta cómo me veo, entonces voy haciendo cosas de tal suerte que se va materialmente deformando todo lo que soy al final. Tenemos otro ejemplo de Michael Jackson. También tenemos la foto de cómo era cuando estaba con los Jackson 5 y de cómo terminó. No se parece, ¿no? Es otra persona completamente diferente, y hay quien se hace cirugías y se hace adicto a las cirugías, y entonces cada vez quiere más y más y más y más, y al final en esa última imagen tampoco le gustaba la forma como se veía el pobre Michael Jackson, y eso seguramente que lo llevó también a la tumba. Ok, empezamos con los personajes de cuento, ¿no? Pero ahora aplicados a la realidad. En el caso, por ejemplo, de Peter Pan, pues se trata de un chico, de una historia que va a la tierra de nunca jamás, o que vive ahí, que les dice cuando se despide de Wendy al final de la historia, dice: nunca crezcan. Eso está padre, ¿no? Nunca hay que crecer, hay que ser niños. Y entonces tenemos niños de 2 años, tenemos niños vamos a adelantarnos un poco más, de 25, de 32, de 50 o de 72, ¿no? Y los papás cuando viven me dicen, y los traen a la consulta: te voy a traer a mi chiquitín, ¿no? O a mi hijito. Y el hijito llega a tener hasta 50 años, ¿no? Si ya es adolescente, dicen mis niños también. Y entonces es una garantía que estoy frente a una mamá Wendy o frente a un papá Peter Pan. Entonces fíjense, hasta jugando me hago historias ya de cómo voy a recibir un caso. ¿Cómo es esta historia de Peter Pan? Ya aplicada, digamos que el análisis que hacemos, retomando a los personajes de los cuentos, son hombres que generalmente le huyen siempre a la responsabilidad. Si ahorita salen por ahí zapatos o piedras, nomás se agachan, ¿sabe? Al fin que no estoy abriendo expedientes de nadie, pero son esos hombres que a todo le buscan una forma de no hacerse responsables. De alguna manera, aunque tengan un rol, ya sea de papá, de profesionista, de lo que sea, siempre se regresan a la parte original de no querer crecer y de tratar de evadir todas las responsabilidades a como de lugar. Pero al mismo tiempo también, aunque estén o los tengamos en la casa, si son nuestros hijos, si tienen 10, 20, 30, 40, no se van a querer salir de la casa. ¿Por qué? Porque es un lugar que es completamente cómodo, ¿no? Ahí, aunque yo esté ganando dinero, finalmente me atienden, finalmente me resuelven la vida. Y si yo tengo una pareja, la neta es que el Peter Pan no era tan cachondo, o sea, porque pues es más fácil andarse. Si tengo muchas parejas al estilo Peter Pan, las voy a tener, pero con ninguna me voy a comprometer. ¿Por qué? Porque si hago un compromiso, después de alejarme. Ok. Entonces, por otro lado, son personas que están preocupadas por el presente, pero no alcanzan a ver cosas hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ahorita que soy joven, y hay chamorrucos, ¿no? Que se sienten todavía que son adolescentes y que hacen cosas incluso de adolescentes, no porque no nos podamos divertir, pero cuando nos quedamos atrapados en esta edad, pues generalmente es que estamos frente a un Peter Pan. Lo único que le hace falta a veces es volar, ¿no? Si es que vuela, ya estamos frente al auténtico Peter Pan. Ok, entonces la cuestión es que
Hay una relación entre Peter Pan y Wendy. Si yo soy Peter Pan y espero que todas mis cosas las resuelva una pareja, porque aquí se trata o es el esposo o es la novia, entonces de verdad que voy a encontrar así como los polos opuestos de un imán que se atraen. Si Wendy tiene el formato de resolver todo, ahorita podría estar viendo muchas Wendys, yo no lo sé, o me están escuchando Wendys del otro lado, ¿no? Que le resuelven su vida generalmente a sus novios o a su pareja. La cuestión es que en esa historia original, sí, los papás de Wendy, ellos se van a disfrutar la vida, o sea, al menos en el cuento dicen, oye, ahí te encargo a tus hermanitos, Peter y Michael creo que se llaman los niños, ven a la Wendy, que es su hermanita, como su mamá. Entonces no necesitamos estar como casados, pero puede ser la hermana que le resuelve todos los problemas a los hermanos. Puede ser la persona que está casada que le resuelve los problemas a los hermanos y además le resuelve los problemas a los hijos y además le resuelve los problemas al marido. Entonces, ¿se fijan cómo es una combinación perfecta? ¿Sí? Soy Peter Pan, ¿qué es lo que busco? Pues una Wendy para que me resuelva mis problemas. Ok, vamos con otro más. Hay periodos en donde es normal que estemos dependiendo de nuestra mamá, por ejemplo, somos bebecitos, no nos podemos cuidar. Todo el tiempo vamos a depender de nuestra mamá, pero si ya tenemos 25, 30, 40 años y todavía dependemos de la mamá, ¿cómo podemos depender? Si soy Peter Pan, voy a ir a la universidad, ok, y me dice mi mamá, oye Toñito, ya levántate, ya sonó el despertador, y no me levanto, ¿no? Oye, Toño, ya levántate, ya sonó el despertador, se te va a hacer tarde para ir a la escuela, tampoco me levanto. A lo mejor se enoja Juan Antonio, no, ya me dice así como con mayor énfasis, ya levántate porque necesitas ir a la universidad, ¿no? Y no es que yo vaya como alumno, soy el maestro y me tiene que arrastrar, ¿no? Para ir ya está, soy Peter Pan. Entonces la cuestión es que muchas personas en ese sentido tienen una garantía en no enfrentar los problemas. Si le doy la vuelta, otros tendrán que resolverlos por mí. Y generalmente, si tengo esta actitud de Peter Pan, de verdad que siempre va a haber alguien que resuelva las cosas que yo dejo pendientes. Entonces, entre otras cosas, en esta conclusión parcial, siempre hay un roto para un descosido, ¿sí? Siempre para un Peter Pan va a haber una Wendy, y siempre para una Wendy va a haber un Peter Pan, pero además el ciclo se sigue reproduciendo. ¿Cómo van a ser mis hijos? Voy a pensar que yo soy Peter Pan. Y entonces ven que mi esposa me resuelve todo. ¿Cómo van a ser mis hijos? Iguales, y tienen dos opciones, o son Wendys o son Peter Pans, ¿no? Va a ser difícil que tengan una posición intermedia. Entonces, esto está así como de cuento, pero es una realidad. O sea, yo no sé si sea mejor la versión original de todo lo que les estoy contando, que es bastante cruel, o lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy para matizar nuestra relación con nuestros hijos y estar criando hijos, por ejemplo, que pueden ser Peter Panes, ¿no? Que en la hiperpaternidad, si yo estoy criando a un hijo para resolverle los problemas, lo que hago es sobreprotegerlos y al mismo tiempo desprotegerlos. Es una paradoja. O sea, los sobreprotejo, les resuelvo las cosas que ellos tienen que hacer, pero al mismo tiempo los dejo desprotegidos porque entonces acá ya no les da vuelta la ardilla, ¿no? Se quedan inmovilizados porque esperan siempre que alguien la resuelva. Ok, está interesante, ¿no? O sea, ahora que estaba revisando esta historia de los complejos, dije, esta conferencia va a estar muy interesante porque es de puro cuento, ¿no? Y de puro cuento va a ser de pura realidad también. Tenemos entonces ahora esta Wendy, ahí está su mamá, el papá no aparece en esta historia, pero el papá debe de ser igual un Peter Pan, ¿no? Y siendo Peter Pan, uno sí se puede divertir aún teniendo hijos, los puede encargar con alguien de confianza, pero incluso con el hijo o la hija que puede ser mayor, pero ya que nos agarremos de fiesta todo el tiempo para dejarlos nada más allí encargados y que no les pongamos atención, entonces estamos hablando de Wendy y de Peter Pan en persona. Ok, entonces, ¿qué sucede con este complejo de Wendy? ¿Qué pasaría? Alguien me comentó el otro día, oye, fíjate que va a ser diciembre, yo soy la encargada de parte de todos mis hermanos,
de hacer la fiesta de la Navidad. Pero yo ya me cansé, ya no quiero estar. ¿Qué podría hacer? Y le dije, pues no hagas nada. Oye, no, ¿cómo que no haga nada? O sea, ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis papás? No lo sé qué van a decir, seguramente que te van a criticar, pero si estás cansada, no hagas nada. No vayas ese día o ve como invitada. No, es que no puedo hacer eso. ¿De qué se alimenta Wendy? Se alimenta de la forma como, entre comillas, le valoran los demás. Pero los demás igual no hacen muchas cosas. Entonces, en los hermanos y en la familia, cuando hacemos alguna reunión, siempre hay alguien que solamente pone su presencia, ¿no? ¿Qué trajiste? Hartambre, ¿no? Tampoco tenemos que traer algo más, ¿no? Y además traje a unos amigos, y además traje a mis hijos, y además traje a mi suegra, y además traje no sé cuántos personajes más, que también lo que van a poner es hartambre, ¿no? Porque mi hermana hace un bacalao delicioso, entonces los invité, ¿y tú qué pusiste? Nada, ¿no? Nomás es mi presencia, o habría que poner algo más. Entonces, la Wendy, ¿cómo reacciona? La Wendy dice, se anticipa a resolver los problemas de todos los demás, es que mi hermano Toñito va a traer no solamente a su familia, sino va a traer también a la suegra y va a traer también a los amigos, hay que hacer más comida, es decir, piensa en cómo le resuelve a todos los demás, y hay un gran valor ahí guardado, se alimenta de lo que le dicen los demás, tiene miedo al rechazo, tiene miedo al abandono, y entonces se queda atorada en un papel que le garantiza que los demás le van a certificar, aunque ella sufra, aunque diga, yo ya no estoy de acuerdo con hacer tanta comida, pero tampoco estoy dispuesta a renunciar, porque eso implica ser alguien independiente. Vamos a pensar que soy Wendy ahora, que dependo económicamente de mi esposo. Si dependo de él, fíjense, en esta historia también estoy buscando yo a alguien a quien resolverle la vida. Y si ya no le resuelvo la vida a alguien, entonces soy nadie. Y se me impacta mi propia personalidad. Por lo tanto, igual, generalmente es la Wendy la que hace todos los quehaceres del hogar. Es una combinación también como de Cenicienta. Pero al mismo tiempo, si yo estoy platicando, estoy en el trabajo, y entonces digo, ay, es que se me ponchó la llanta. Entonces, si es una Wendy auténtica, de inmediato va a decir, a ver, yo te ayudo, ¿no? Hablemosle al seguro, ni siquiera es su problema, ¿no? Es el mío, pero ya me está dando soluciones, ni siquiera le pregunté si tenía alguna solución, pero ya la está dando soluciones en ese sentido, y entonces es muy probable que si no hay comentarios en el Face, a lo mejor hay muchas Wendys y muchos Peter Pans, y yo para qué hablo, ¿no? Mejor no me expongo, mejor agarro la realidad ahí calladito y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque implica desnudarse frente a los demás, pero pueden mandar inbox, ¿no? O a través del WhatsApp, que al final les voy a decir cuál es, para que manden sus dudas o sus comentarios. Ok, entonces esta mujer está siempre preocupada, porque qué tal que si yo no hago cosas, después los demás me van a abandonar. Entonces, por miedo al abandono, sigo haciendo cosas, por miedo a la crítica, sigo haciendo cosas, por miedo a la independencia, aguanto y tolero, aunque yo estoy dando al 100%, generalmente voy a pensar que a mis hijos les digo, ¿qué quieren de desayunar en la mañana? Ok, entonces tengo 3 menús, y preparo los 3 menús. Si uno de los menús dice mi hijo, es que tiene mucha sal, no pienso en que te lo tragas, ¿no? Pienso en que le voy a preparar otra cosa más porque necesita ir desayunando. Pero nunca va a pasar por mi mente, le voy a enseñar a que haga su propio desayuno para que se lo haga. ¿Qué quieres en la mañana? No lo sé, y tengo que estar adivinando qué es lo que les voy a dar, y nunca se me va a ocurrir, ok, lo que tú quieres hacerte, aquí está en la cocina, prepárate. Y tenemos entonces niños de 12, de 15, de 20, de 35, de 52, que hay que prepararles el desayuno en la mañana, y además hay que ser muy precisos, ¿no? Y si no, se van a enojar. Y si se enojan, me voy a sentir mal. Ay, es que estoy haciendo mal mi papel como mamá, y no sé qué tantas telarañas nos pasan en la cabeza. Ok, pero esta es la Wendy. Acuérdense que entonces Wendy va a estar orientada a satisfacer las necesidades de los demás, de los hijos, de los primos, de los tíos,
absolutamente de todos, ¿no? O sea, nomás es problema, Wendy se aparece ahí para resolver. O sea, si por ahí en las redes hay alguna Wendy, necesito que me ayuden con el quehacer, porfis, ¿no? Y necesito también de pronto, cuando tengo mucha terapia, pues que vayan y me compren un antojo. Entonces, por favor, las Wendys que están por ahí, les pido su ayuda porque de repente me sale mi Peter Pan, ¿no? Entonces, ok, vamos a terminar con Wendy en ese sentido. Como tiene el defecto de querer agradar siempre a todos los demás, no se da cuenta que le pasa eso y va a seguir repitiendo la misma historia. ¿Hasta dónde? No lo sé. Hasta que ella se dé cuenta, hasta que alguien le diga, o incluso aquí el esquema es muy sencillo. Hay que hacer conciencia, y hablé en la conferencia anterior de dos esquemas de conciencia. Uno es generar conciencia en la persona y otro es trabajar con nuestros pacientes conciencia. Entonces, cuando les metemos ciencia, generalmente hay un cambio. Ok, vamos entonces, al final vamos a terminar y abandonar a Wendy, ¿no? Hay personas, particularmente mujeres, que vienen y que me dicen que están muy estresadas y que no saben qué hacer con su estrés. Y entonces ya hicieron su propio diagnóstico, ¿sale? Mi diagnóstico es que estoy estresada. Recuerdan que les dije que había capas una encima de la otra, o sea, sí están estresadas. Pero cuando empiezo a percibir patrones, el patrón que empiezo a percibir es algo muy particular. No es que estén estresadas, es que son Wendys. Y entonces, como son Wendys, tienen que hacer lavar, trapear, cocinar, atender a los hijos, llevarlos al karate, a todas las cosas que habidas y por haber, atender al marido, atender igual a la mamá, atender igual, quién sabe, a los vecinos incluso, no, sino que van a decir de mí. Y entonces lo que veo es que si es un diagnóstico de Google, dicen, ya encontré que tengo estrés. Ok, está padre. Sí, pero además eres Wendy. Wendy, sí, tienes un complejo, sí. Hay una serie de patrones que estás haciendo y que no te das cuenta. Ok, entonces ya viene una solución diferente. Y estas son parejas perfectamente disfuncionales. Lo que uno le hace falta, la otra le completa. Y vamos a ver solamente dos pares. Tenemos aquí, y les presento a Wendy, y les presento a Peter Pan, y les presento a Peter Pan y a Wendy, y hacen una... son como cóncavo y convexo de la canción de Roberto Carlos, ¿no? Y ahora los voy a utilizar como maestros de psicología, ¿no? Como dice el profesor Roberto Carlos de psicología, el otro es cóncavo y el otro es convexo. Ok. Vamos con la siguiente combinación. El complejo de Cenicienta. Ya sabemos que Cenicienta es la que hace todo el quehacer y demás. Y la cuestión aquí es que a veces estamos buscando dentro de las relaciones de pareja, inconscientemente, si soy mujer, también se puede aplicar a los hombres, alguien que me resuelva la vida. Y estamos esperando el príncipe azul que toca nuestra puerta y que sea guapo, ¿no? Que esté bien dotado en todos los sentidos, ¿no? Que me resuelva absolutamente todo. Está padre, ¿no? ¿Qué voy a poner? Pues, nomás este cuerpazo, pues. O sea, no sé si hay que poner alguna otra cosa más. Pero bueno, así funciona la Cenicienta. Ella busca una relación de poder para que le resuelvan la vida y entonces ella va a ser feliz. No lo sé, o sea, pero así es que funciona. Alguien que me resuelva la vida, alguien que diga, es que soy la esposa de... Yo ya perdí mi identidad y entonces soy del otro. La cuestión es que es interesante porque me relaciono a través de la dependencia emocional o de la dependencia económica, de la dependencia de algo, y si otra persona la tiene, por supuesto que voy a querer hacer match con esa persona, porque entonces me resuelve la vida. Ok, aquí tenemos a Walt Disney. Ya vimos que las versiones que hoy utiliza son bastante rosas, ¿no? Y vivieron felices para siempre, al final, ¿no? Y yo digo, y vivieron infelices casi siempre, ¿no? Es otra historia diferente, porque además no tenemos la garantía de que aun cuando sea la pareja que nosotros estamos eligiendo, nunca va a haber problemas, ¿no? Sí los va a haber. La estrategia aquí es cómo le hacemos para resolver los problemas que sí vamos a tener. Entonces, aunque Walt Disney le puse ahí un símbolo de interrogación, porque fue un gran empresario, fue también alguien que ayudó a intimidar a sus propios empleados y que incluso ni siquiera les dio el crédito que se requiere cuando alguien
forma parte de un equipo. Si yo solamente, si tengo el complejo de Aristóteles, entonces yo voy a ser el único que piensa. Si tengo también el complejo de Superman, soy el único que resuelve, los demás son tontos, son ignorantes. Entonces traía varios complejos, pero le funcionó en la parte práctica para hacer una riqueza. Ok. Tenemos aquí a una dama que está esperando todavía a que llegue el príncipe azul, ¿no? ¿Algún día va a llegar? Pues no lo sé, pero sigue esperando aquí esta dama. Y la cuestión es que aun cuando podemos tener ciertas habilidades, en el caso de las mujeres, de todos modos, si no se la creen y están esperando que alguien la resuelva, se pueden quedar aquí como esta princesa, esperando que llegue el príncipe azul. No sé si algún día va a llegar. Pero tengo aquí una combinación, estoy hablando del complejo de Cenicienta, pero también podemos decir que tiene el complejo de la Bella Durmiente, y puse unos durmientes ahí de tren. ¿Por qué? Porque me puedo poner de tapete materialmente para que pasen sobre mí, porque si me dejan libre, luego cómo me hago cargo de mi persona. Aunque tenga talentos, si espero que alguien me resuelva la vida, pues va a ser una amenaza si alguien me dice, me voy a ir. En ambos casos, Peter Pan y Wendy, y además en esta combinación extraña de Cenicienta y de Superman, son combinaciones perfectas porque son relaciones completamente de codependencia y completamente disfuncionales. Okay. No son pedradas para alguien, porque de pronto me dicen, oye, por el WhatsApp, ¿por qué hablas de mi caso? La neta es que no estoy hablando del caso de nadie, estoy hablando de la realidad, y la realidad siempre supera la ficción. Ok, entonces seguimos con esto. Vamos a pensar que aplicamos un pequeño test para saber si son cenicientas en este caso. Si tienes baja autoestima, si dependes emocional o económicamente de tu pareja, si tienes miedo de salir de tu zona de confort, si idealizas a tu pareja, ay, un día va a cambiar, hoy se puso bien borracho, pero un día va a cambiar, ¿no? Hoy se puso violento, pero igual, porque pues igual le provoque, un día va a cambiar. Estamos frente a una verdadera cenicienta. Ok, entonces, y la cuestión es que en estas capas que están sobrepuestas podemos tener varios complejos al mismo tiempo. Vamos con el último, que es de Superman. Está padre esta imagen, ¿no? Sí tiene sus debilidades el Superman. Bueno, ahorita está volando. No sé si tendrá alguna otra, algún trastorno de personalidad, porque se han dado cuenta que se ponen los calzones encima de las mallas. Bueno, no sé si así sea, yo no me los pondría así, me los pondría al revés, pero también se vería como raro, ¿no? Pierdo el estilo como Superman y entonces voy a andar como en mallas, y ya no soy el hombre poderoso, pero bueno, así es el personaje. Ok, se ve también bien trabado, ¿no? Entonces, es alguien que se muestra al exterior como el que lo puede resolver todo en la versión de hombre, como el que está rodeado de puros ineptos o ineptas, incluso en la casa, ¿no? Donde si él no hace las actividades que se requieren, pues finalmente están mal hechas. Y podemos tener hombres o mujeres con esta misma característica. Ya vimos que pueden ser Wendy's también en la versión femenina, donde resuelven todo. Voy a pensar que como mamá, en el caso de Wendy, le digo a mis hijos que laven los trastes, ok, y los lavan ahí todos cuchos, ok, ¿qué voy a hacer? Mejor no los lavas, y los hago yo. Voy a pensar que les pongo a trapear, lo hacen también mal, y no me gusta, mejor no trapees, yo lo hago. Y el Superman, que podría tener más poderes, ¿no?, que todos los demás, entonces si soy un papá Superman, todos hicieron mal todo. Por lo tanto, tengo que lavar los trastes, tengo igual que volver a trapear porque lo hicieron mal, tengo que ir a trabajar, tengo que resolver los pendientes del trabajo, me convierto en Superman, el indispensable, porque así me creo en el complejo, ¿no? Si no lo resuelvo yo, nadie lo puede resolver, soy Superman. Ok, eso será cierto. Todos somos sustituibles en los lugares a donde estemos. Ok. Tenemos otra imagen de Superman. Está como un poco más realista, ¿no? Es el Superman de estos no voy a decir la marca, ok, pero ahí está el Superman de Lego. Y entonces somos personas multitareas, todo lo hacemos rapidísimo, porque además si yo doy una orden, oye, hay que comer,
el Superman ya quiere la mesa puesta ahí, quiere que todos los condimentos sean perfectos, quiere que todos estén ordenados, quiere que todos se comporten de acuerdo a lo que él cree que se deben de comportar. Por lo tanto, hay muchos Supermanes, seguramente en nuestras vidas, para lo mejor nosotros somos Supermanes, pero no nos damos cuenta que lo somos y es mejor ignorarlo y decir, bueno, esa conferencia sí que estuvo fea, ¿no? Porque hablamos de cosas que son un poco incómodas. Ok. Y entonces la cuestión es que también esos Supermanes se dan a la tarea de rodearse potencialmente de gentes o de personas que pueden ser ya, por definición, menores que ellos o que los perciban así. Entonces, se dan cuenta que puedo tener el complejo de Superman, pero también el de Aristóteles, ¿sí? Y entonces la cuestión es que se va haciendo como estas capas superpuestas, en donde necesitamos hacer como una especie de cirugía emocional, mental, para ir empezando a sacar todo eso. Primero pensemos, ahorita para cerrar, ¿cómo puede ser la solución de cada uno de ellos? Si vivo en una relación de codependencia, en el caso de todos, es empezar a generar una independencia emocional, donde no pueda depender de algo ni de alguien. En el caso particular de cada uno de estos sujetos, solamente va a haber una solución si se hacen conscientes de que algo les está pasando y si se hacen conscientes de que tienen un problema y que no lo alcanzan a resolver. Entonces es otra combinación del maestro Roberto Carlos, cóncavo y convexo, Superman y Cenicienta serían felices para siempre, ¿no? En lo disfuncional. Ok. Vamos hacia la reflexión final de cómo, si tengo estos complejos, cómo poder resolver. Solamente vamos a resolver si generamos conciencia, si no, no pasa absolutamente nada. Si no, solamente va a ser una reflexión hasta chistosa, ¿no? Porque están chistosos los personajes. Ok. Trabajamos particularmente con algo que se llama terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es esto de la terapia cognitivo-conductual? Es empezar a enfocar un problema y ver que existen diferentes soluciones, no solamente la que alcanza a observar el paciente, sino muchas otras más, ¿no? Vamos a pensar en esa Wendy que quiere hacer la cena de Navidad. Si es disfuncional y se gana un viaje a Tumbutú durante el 24 de diciembre, lo que va a hacer es que va a hacer toda la comida antes, la va a dejar congelada y entonces va a estar en contacto con los festejantes y les va a hablar exactamente el 24 y se va a sentir mal porque tienen que calentar ya nada más la comida y no está ahí presente. Si lo alcanza a ver de una manera funcional, va a decir, oye, pues yo me gané este viaje, me disculpan, pero tiene que haber algo superior a la conducta que ella tiene para que le pueda trascender y entonces no hacerse cargo de todos los demás. Entonces, solamente hasta que hay un elemento que es superior y que nos rebasa para que se puedan modificar nuestras conductas, si es externo, eso va a tener que suceder. Si es interno, entonces voy a tomar una medida drástica y les voy a decir, discúlpenme, no tengo ningún viaje a Tumbutú, pero este 24 de diciembre voy a descansar aquí en la casa. Oye, hacemos la fiesta en tu casa. No, voy a descansar en mi casa. No quiero a nadie, discúlpenme, estoy muy cansado, ¿no? Ya el 25 seguramente retomaré mi papel de Wendy y a lo mejor ya los acompaño, ¿no? Y si no, simplemente voy a dejar que los otros hagan su vida. Ok. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual se trata de ver diferentes soluciones, tanto las que ha hecho la persona como las que nosotros le sugerimos en la parte terapéutica. Y generalmente se puede. Lo único que no tiene solución es la muerte, y a lo mejor la muerte es una solución ante cosas, ¿no? No para tomar un camino fácil, sino simplemente porque somos un ciclo. Ok. Otra, si el paciente necesita de alguna manera en todos estos trastornos bajar el nivel de ansiedad, les enseñamos técnicas de relajación, les enseñamos técnicas de visualización, les enseñamos cómo crear nuevos escenarios para que no tomen la conferencia o libro de autoayuda como la solución a todo, sino simplemente como un camino que nos empezó a generar una cierta conciencia y que hay que tener unas ciertas soluciones. Ok, hay cosas que son bastante desagradables. Cuando alguien viene, voy a salirme aparentemente de este caso, cuando alguien viene porque tiene un ataque de pánico,
Para poder detectar que tiene un ataque de pánico la persona, generalmente ya pasó por un cardiólogo, por un endocrinólogo, por un gastroenterólogo, por el médico general, también por el psiquiatra, y les dijeron vete con el psicólogo porque tú no tienes nada, solamente tienes ataques de pánico. Entonces, ese trayecto puede durar hasta 7 años para que la persona sepa que tiene un ataque de pánico. Lo mismo sucede con los complejos. No me doy cuenta, y pueden tardar años para darse cuenta que tienen esto, porque imagínense lo complejo. Si desde pequeño en mi familia me enseñaron a ser Superman, o Cenicienta, o Wendy, o Peter Pan, ¿cómo diablos me voy a dar cuenta que algo me está sucediendo? Porque son patrones que si mis papás hicieron, confío en mis papás, y entonces ya se quedaron instaurados y yo sigo repitiendo el mismo ciclo. Entonces, es complejo, pero ya cuando lo detectan, con todo gusto, pueden visitarnos por acá, les podemos ayudar en ese sentido. Y entonces vamos a la parte final. En la parte final, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 55 54 16 43 71. Pueden decirnos si se identificaron con algún personaje, porque creo que hoy no se identificaron con nadie y no hubo comentarios, está bien. Cuando hablo de infidelidad tampoco hay, solamente para quejas, ¿no? Y hay temas que son como delicados, ¿no? Ok. Cada 15 días estoy en MBS, en la transmisión de Charles contra Gánster. Nos toca este viernes que viene estar ahí con ellos, no sé cuál va a ser el tema, pero seguramente va a ser algo de interés. Nos pueden sintonizar en el 102.5 de FM, más o menos como de 8:15 a 8:30 de la noche el próximo viernes. Y además pueden visitar nuestras páginas Atención y Tratamiento Psicológico, la página de Facebook de Juan Antonio Barrera y de Campo Electromagnético Pulsante Baja Frecuencia. En el consultorio 55 19 37 53, como lo ven el día de hoy, trabajamos de lunes a sábado, tenemos horarios muy amplios y invitamos a los Supermanes que puedan estar por ahí. Pueden venir volando y no hay ningún problema, hay estacionamiento aquí, tenemos un helipuerto. Peter Pan también, Wendy también si vienen volando, si no, estamos a 2 cuadras del Metro Shora, ¿no? Si deciden venir todos estos personajes caminando está bien, si deciden venir la pareja en conjunto también está bien, y si no, con que venga uno solo, de verdad que funciona, porque la pareja es una fórmula química, la familia es una fórmula química. Si cambia uno de los personajes, la vida cambia también de todos. Entonces, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. El conocimiento guardado debajo del colchón no sirve para nada. Cuando compartimos esta información, al menos yo me siento muy contento. Agradezco el apoyo de Carmen, de Mari que hace nuestra transmisión, de todos quienes nos sugieren igual temas, de las personas que se identifican con ellos y además nos escriben, porque esto es una comunidad y la comunidad la hacemos todos. Yo solamente propicio la parte del conocimiento, me da mucho gusto compartir. Lo venimos haciendo desde diciembre del año pasado y la verdad es que ya se ha convertido como en una tradición. Podemos tener 3, 5, 7 personas, 20 aquí en nuestras instalaciones, pero al final terminan viéndonos alrededor de 800 personas cada semana. Para mí es un placer compartir, amigos virtuales. Si hoy no se animaron a platicarnos alguno de sus casos, no importa, lo pueden hacer a través de nuestras redes inbox. Tenemos un comentario de Angélica Zafa. Yo soy la que llega con hambre, ¿habría que llevar algo más? Bueno, si llegas con hambre, entonces ya vamos a hacer 2 hambrientos por acá y hay que esperar a ver si alguna Wendy nos resuelve el problema. Me da mucho gusto compartir con ustedes, que tengan un excelente sábado. Bendiciones a quienes nos acompañan aquí en nuestras instalaciones, a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Muchas gracias. Gracias.